Asignatura Matemáticas 7, tema áreas y perímetros de polígonos regulares. Definiciones importantes. Un polígono es una figura geométrica plana que está limitada por 3 o más rectas y tiene 3 o más ángulos y vértices. Un polígono regular es un polígono en el que sus lados y ángulos son respectivamente congruentes. Perímetro es la suma de los lados de un polígono, mientras que el área o superficie es la región del plano limitada por una figura en 2 dimensiones. Expresamos aquí las fórmulas del perímetro y del área de los triángulos. Esta clasificación es por sus lados, así que tenemos triángulo equilátero donde sus 3 lados son iguales, el perímetro es 3b. En un triángulo isósceles tiene 2 lados iguales y uno desigual, por lo tanto el perímetro es 2a más b. Mientras que en el escaleno todos sus lados son diferentes, por lo tanto todos sus lados son diferentes, es decir que el perímetro es la suma de estos 3 lados y el área es la misma para los 3. Cuadriláteros. Tenemos un cuadrado de este lado donde su perímetro es 4a porque en el cuadrado todos los lados miden lo mismo y el área es a al cuadrado. Mientras que un rectángulo que tenga como base b y altura a, el perímetro es 2 por a más b y el área es base por altura, o sea, a por b. En un paralelogramo el perímetro es muy parecido al del rectángulo y el área es base por altura. En un rombo todos sus lados son iguales, la D mayúscula representa diagonal mayor, la D minúscula representa diagonal menor. El perímetro es 4a, mientras que el área es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Para un trapecio tenemos que el perímetro es toda la suma de sus lados, es decir, a más b más c más d, donde a, b, c y d son los lados del trapecio, a es la base mayor, b es la base menor y h es la altura. El área sería base mayor más base menor por altura sobre 2. Los polígonos regulares. En el perímetro se define como el producto de los números de lados por la medida de cada lado del polígono. Este, por ejemplo, es un hexágono, tiene sus 6 lados iguales y este segmento que vemos aquí es la C, que es la apotema. B es el lado del polígono y N es el número de lados del polígono. El área es el semiproducto del perímetro por la apotema, es decir, el perímetro por la apotema entre 2. Mientras que el perímetro es la multiplicación del número de lados del polígono por la medida de cada lado del polígono. La apotema es la longitud del segmento que une el centro del polígono y el punto medio de uno de los lados. Para la circunferencia y círculo, ya que no son lo mismo, la circunferencia es el perímetro de un círculo y se define como el doble producto de su radio pi o el producto del diámetro por pi. Para el área o superficie, es decir, el círculo, se denomina como el producto de pi por radio al cuadrado. Aquí tenemos las fórmulas. Vamos a enunciar ahora ejemplos de áreas y perímetros. En el ejemplo número 1 nos pide calcular el perímetro y área de un rectángulo de base 4 centímetros y altura 9 centímetros. Lo primero que te hacemos es plantear el problema, es decir, la base es 4 y la altura es 9. Por la fórmula, el perímetro es 2 veces la base más 2 veces la altura. 2 por 4 son 8 y 2 por 9 18, 18 más 8 nos dan 26 centímetros y el área es base por altura, que son 36 centímetros cuadrados. El área siempre va a ser en cuadrado y la respuesta sería 26 centímetros y el área 36 centímetros cuadrados. En el siguiente ejemplo, en el ejemplo número 2, pide calcular el perímetro y área del siguiente trapecio isósceles. Significa que estos dos lados, el de 6.8, estos dos son iguales. La base mayor es 14, la base menor es 11 y la altura es 6.6. El perímetro sería 2 por 6.8 más 11 más 14. 2 por 6.8 son 13.6 y 11 más 14 son 25. La suma de todo esto nos da 38.6 metros, mientras que el área es base mayor más base menor por altura sobre 2 y esto nos da 82.5 metros cuadrados, que son las respuestas que planteamos de este lado. Para el ejemplo número 3, tenemos aquí un pentágono del lado 8 y la apotema es 5.5 metros. Por lo tanto, para el perímetro sería 5 por 8, que son 40 metros, y el área
es perímetro por apotema entre 2, que es 40 por 5.5 entre 2, son 110 metros cuadrados, donde ponemos las respuestas de este lado. Pero, ¿cómo calcular el área y perímetro en un contexto algebraico? Sigues en el próximo video. No olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos. Gracias.